Bienvenidos, ¿qué tal? En esta ocasión hablaré de la estadística inferencial. Los ejercicios corresponden al capítulo 1, 2 y 3 del libro. El capítulo 1 habla de la introducción a la estadística, el capítulo 2 resumen de gráficas y datos, el capítulo 3 estadísticos para escribir, explorar y comparar. Bueno, pues comenzamos. Como podemos ver, capítulo 1, introducción a la estadística. Numeral 1.2, pensamiento estadístico, ejercicios. La primera pregunta dice, muestra la respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Es cuando las personas seleccionadas para un muestreo son voluntarias, no se seleccionan al azar. La pregunta número 3, significancia estadística y significancia práctica. ¿Qué diferencias existe entre la significancia estadística y la significancia práctica? Pues como aquí dice, la significancia estadística es la que se basa en criterios estadísticos y estos a su vez pueden hacer que la misma sea eficaz o ineficaz, de acuerdo a los datos arrojados por la estadística. Y la significancia práctica, esta se basa en el sentido común, debido a que si algo es significancia estadística, es decir, si es eficaz, el sentido común sugiere que no hay una diferencia suficiente debida al tratamiento para justificar que su uso sea práctico. Para contestar las preguntas números 7 y 9, dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es, inciso A, imposible, inciso B, posible pero muy improbable, o inciso C, posible e improbable. La primera pregunta dice, Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Es posible pero muy improbable, debido a que en la mayoría de los juegos de fútbol americano no se alzan tanto los marcadores. No sería imposible que llegaran a esos marcadores, pero son muy improbable. La pregunta número 9 dice, semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Dice, es posible y probable. Es posible y probable porque en algunas de las ciudades están diseñados para mantener el flujo del tráfico constante y por consiguiente sincronizan los semáforos en avenidas rectas para que estos, ya sea que estén todos en verde a la vez o todos en rojo a la vez. O sea que sí es probable que el señor se haya encontrado con 3 semáforos consecutivos. Continuamos, dice, los valores X son los pesos en libras de automóviles, los valores Y son las cantidades correspondientes de combustible consumido en carretera, en millas por galón. Los valores se obtuvieron en el conjunto de datos del apéndice B16. Estos apéndices, el A y el B, se encuentran en la parte de mero abajo del libro con el cual estuvimos trabajando. Aquí, como podemos ver, está la tabla. Dice peso en libra, 4.035 libras, 3.315 libras, 4.115, 3.650, 3.560. Consumo de combustible en carretera, 26 millas por galón, 31 millas por galón, 29 millas por galón, 29 y 30 millas por galón. Pregunta número 19 dice, contexto de los datos. Remítase a la tabla con las medidas de automóviles. Cada valor X está pareado con el valor Y correspondiente, como en la tabla 1.1 de la página 5, es decir, cada valor X está asociado con el correspondiente valor y de alguna forma significativa. Si los valores X y Y están pareados, tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor Y ubicado en la misma columna y explíquese por qué. Bueno, como podemos ver, aquí están las respuestas. Contestando la pregunta número 1, dice sí, está pareado como la tabla 1.1. Contestando la pregunta número 2, que dice
cada valor X está asociado con el correspondiente valor y de alguna forma significativa. Dice, no, debido a que los valores que representa cada columna es con referencia a cada fila, o sea, cada vehículo en específico. En la tabla del libro se podía observar y se definió esa parte. Y la siguiente pregunta, si los valores X y Y están pareados, ¿tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor ubicado en la misma columna? ¿Por qué? No, porque los valores en X representan el peso y los valores en Y representan las cantidades consumidas de combustible, o sea que no están pareadas. Continuamos, dice, dé una conclusión sobre la significancia estadística. No realice ningún cálculo formal, utilice los resultados presentados o haga juicios subjetivos acerca de estos. Esto, como podemos ver, son preguntas que se contestan con juicios subjetivos. Puede que estén bien, puede que estén mal. Esto es literalmente lo que yo pienso. Vamos a ver, la primera, significancia estadística. En un estudio del programa Ornish para la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses. Con base en datos de la Comparison of the Atkins-Ornish Weight Watchers and Zone Diets for Weight Loss and Heart Disease Risk Reduction de Danziger et al. Journal of the American Medical Association, volumen 293, número 1, es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si en esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener esos resultados es aproximadamente 3 en 1000. El programa Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística. La primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿tiene significancia práctica y por qué? Aquí, como yo contesto, sí es posible demostrar estadísticamente debido a que sí tiene una significancia estadística, ya que sí es posible dar un análisis estadístico en el cual concluiría que la dieta sí es eficaz, o sea que se está perdiendo peso con el programa. Contestando la siguiente pregunta, que dice, ¿tiene significancia práctica? Por otra parte, la significancia práctica nos hace observar que el programa es ineficaz, debido a que es muy poco peso el que se pierde en un lapso de tiempo muy largo. Como podemos ver, sí baja uno de peso, pero ¿a quién le va a convenir bajar 3 libras en un año? No es viable. Por eso es lo que tiene significancia práctica. Seguimos. Tipo de datos. Numeral 1.3, tipo de datos. Pregunta número 2 dice, datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos o números consisten en un número que representan conteos, mientras que en los datos categóricos o cualitativos consisten en nombres o etiquetas que no son números y por tanto no representan conteos ni mediciones. Aquí vienen los ejercicios, dependiendo de los conceptos estadístico o parámetro que se observaron en el libro. La pregunta número 6 consiste en, dice, política de los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. ¿Qué vendría siendo este? Pues un valor estadístico, ya que está basada en una muestra y no en la población completa. La pregunta número 10 dice, tabla periódica. El peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Este vendría siendo un parámetro porque la medida está basada en la población de todos los elementos de la tabla periódica. Ganancias de películas. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. El promedio o la media es de 123.7 millones. ¿Qué vendría siendo este? Pues un parámetro, ya que se tomó
una muestra de 35 películas y en base de ella se calculó la media de dinero obtenido. Dice acá otra de las instrucciones, dice identifique A, la muestra, y B, la población. Además determine si la muestra parece ser representativa de la población. En el ejercicio número 32 dice encuesta de AOL. América Online pidió a los suscriptores que respondieran las siguientes preguntas. ¿Qué frase publicitaria le disgusta más? Se presentó a los participantes una lista de varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de automóviles y la de Volkswagen. Recibió el 55% de las 33.160 respuestas. Su frase era alivia el sufrimiento producido por el gas. Como podemos ver, el inciso A dice que sí es una muestra, el inciso B, la población. La población aquí en este caso es America Online y los suscriptores, todos en conjunto. Y la muestra vendrían siendo los suscriptores. La pregunta número 34. Interpretación de encuesta política. Para la encuesta descrita en el problema de capítulo, suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas codificadas como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los indecisos o 3 para cualquier respuesta. Si se calcula el promedio o la media de cifras y se obtiene el 0.95, ¿cómo se interpreta este valor? Dice, se interpreta como la muestra debido a que es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Aquí continuamos con la siguiente pregunta. Numeral 1.4, destrezas y conceptos básicos. La pregunta número 3 dice, correlación y casualidad con el uso de datos del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidio. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Pues hipotéticamente hablando, sí se puede reducir la tasa de homicidios. Dejas de suministrar armas a la gente y baja el índice de homicidios. Estas preguntas son hechas en el libro para que las contestemos, me imagino que pensando para ver qué pensamos sobre eso o tratar de sacar un análisis congruente de todas las preguntas. Dice, utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considera un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Número 5. Las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo con base en un estudio que se revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran. Un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Bueno, el pensamiento crítico. Mi pensamiento crítico dice que las personas que se gradúan viven más tiempo debido a que sus trabajos son más relajados y ganan más dinero, que pueden utilizar para una mejor alimentación, lo que les lleva a una mejor salud y años de vida. A esto le puedo aumentar que también tienen mejores servicios médicos, no viven con estrés, por eso viven más. Usando el pensamiento crítico no significa que vivan más que una persona de clase media.
Dice, utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Número 9. Discrepancia entre resultados reportados y observados. Cuando Harris Interactive encuestó a 1.003 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar un baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de 6.336 adultos, se encontró que en realidad el 82% se lavaba las manos. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿Qué porcentaje es el más probable que indique con exactitud la tasa real de las personas que se lavan las manos en un baño público? Inciso A. No fue la misma cantidad de personas encuestadas, no eran las mismas personas que se encuestaron en el pasado. Exactamente. El 82%, puesto que esto fue basado en un grupo más grande. Dice, responda a las preguntas relacionadas con los porcentajes. Porcentajes. Convierta la fracción 5/8 a un porcentaje equivalente. Pues, si observamos, esto es simples matemáticas. Lo puede hacer uno ya sea una regla de 3 o con una simple calculadora. Como vemos, yo tengo una calculadora aquí. Aquí tengo una calculadora donde si yo le presiono 5/8 y le pongo igual, me va a dar un resultado con punto decimal. Ese resultado, utilizando la regla de 3, lo multiplico por 100 y, como podemos ver, me da el 62.5%. Esos son las operaciones que utilizaron para convertir todas estas cantidades, donde dice convierte la fracción 5/8 a un porcentaje equivalente. 62.5 convierta a 23.4% a su equivalente en decimal. Igual volvemos a utilizar una regla de 3. ¿Cuál es el 37% de 500? Igual volvemos a hacer una regla de 3. Convierte el 0,1.27 a porcentaje equivalente, 12.7%. Todo esto lo podemos hacer con una calculadora o lápiz y papel, y tenemos la destreza para hacerlo, ¿no? Que pues es muy fácil. Porcentajes en una encuesta Gallup. Inciso A. En la encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de sus usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Igual, utilizamos una regla de 3 y el resultado nos da 360. De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Igual, utilizamos una regla de 3, una calculadora y nos sale muy fácil, 44%. Esta pregunta está muy interesante porque hay que usar mucho la lógica, el sentido común. Dice, porcentajes en los medios de comunicación. En el New York Times Magazine, un reporte acerca de la disminución de inversión occidental de Kenia incluyó la siguiente afirmación. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó un 500% durante la década de 1990. ¿Qué es incorrecto en esta afirmación? Como les dije, puede usar un sentido común. Si la inversión extranjera se redujera en un 100%, se eliminaría por completo, por lo que no es posible que se reduzca más del 100%. Como le digo, si tienes una cierta cantidad de dinero, ya sea tengas 1,000 pesos, $1,000,000, $2 millones, 3 billones,
El capital con el que cuentas es el 100%. Si tú le restas el 100% a ese 100% que tienes, no te queda nada. Entonces, si le restas 500%, pues quedas en números negativos, quedarías casi debiéndole al banco o a la persona que te prestó ese capital. Ese es el sentido común. Datos muestrales 1.5. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de su clase. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Es probable que sean típicos porque pues es una simple respuesta que se contesta. Son muestras de conveniencia. Es una simple pregunta que te hacen y la contestas con sí o no, o sí soy, no soy. Es algo que vas a contestar muy rápido. Inciso B, la pregunta 2 dice, ya que esta es una respuesta simple, es de relevancia si el resultado es bueno o malo debido a la naturaleza de la pregunta. Uno dice la pregunta, ¿es probable que los resultados sean buenos o malos? Pues nada tiene que ver si son buenos o malos porque la pregunta no... La naturaleza de la pregunta no estaba diseñada o empleada para que arrojaran datos buenos o malos. Simplemente nomás se estaba preguntando si eran zurdos o diestros. No hay nada de malo si son zurdos o diestros. Y la pregunta número 3 dice, debido a que utilizaron resultados que son fáciles de obtener, sí refleja la calidad de conveniencia en general. Era una muestra de conveniencia, pues eso refleja la calidad de conveniencia general. Dice, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Número 6 dice, encuesta sobre tabaquismo. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Este corresponde a un estudio observacional debido a que no se intentó modificar a ninguno de los sujetos que se estaban encuestando. Esa es la respuesta correcta. Otra indicación dice, identifique el tipo de muestreo que se utilizó, aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Dice el número 10. Prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado con equinacia y otro grupo fue tratado con placebos. Ya sabemos lo que son placebos, ¿verdad? La equinacia viene siendo la vacuna, los placebos es una inyección con agua, sal, algo que nomás hace que las personas piensen que se les administró algo, para ver qué datos arrojan. Dice, los grupos de tratamiento con equinacia y el placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatoria. Según los datos del Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 2, 90, número 21. ¿Qué se considera esto? Se considera un muestreo estratificado, ya que está subdividiendo a la población en dos grupos diferentes para que cada grupo comparta las mismas características para las pruebas de equinacia y de placebos, elegidos de manera aleatoria. Dice, muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo dulce M&M que se produce. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple, explíquese. No es una muestra aleatoria, ya que tendría que indicar que todos los miembros de la población M&M's tienen las mismas posibilidades de ser elegidas. Entonces se convierte en una muestra aleatoria simple, ya que de un grupo de 10 milésimos se elige una pieza realizada
que tiene las mismas posibilidades de ser elegido que el resto de la muestra. Como podemos ver, y para tratar de adelantarle al video, porque es bastante, son puras preguntas que se pueden contestar si te sabes las definiciones del libro. Sigue, Cruz. Venimos con el capítulo 2, resumen de gráficas y datos. El 2.2, distribuciones de frecuencias, dice que son los ejercicios del archivo de la plataforma. Vamos a ver la 2.2, que nos dice distribución de frecuencias. Ok. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica como un conjunto de datos que divide a varias categorías o clases al listar todas las categorías junto con el número de valores de datos que hay en cada una. Las definiciones importantes. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que se pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que se pueden pertenecer a diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutiva o dos fronteras inferiores de clase consecutiva en una distribución de frecuencias. Y aquí vienen cómo desarrollar un ejercicio. Para adelantarle, vamos a los ejercicios que se piden de tarea. Dice, ejemplo, pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluye 10 clases. Todos estos son los datos de los hombres, del pulso de los hombres. Y esto lo hacemos en Minitab. Pulsos de hombres. Aquí, como podemos ver en la tabla, se encuentran todos los datos, los 40 datos que estaban aquí. Son 40, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 36, 38, 40. Los 40 datos. Vamos a ver pulso de hombres. Aquí, para sacar la distribución de frecuencias, pues nos vamos a estadísticas y bueno, como les iba diciendo, nos metemos a gráfica, histograma simple. En este caso vamos a seleccionar el de hombres, etiqueta, distribución de frecuencias, como ya había hecho anteriormente, pulso de hombres, aceptar, escala, tipo escala, es una frecuencia, aceptar, y aquí nos está dando la distribución de frecuencia. Nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marcas de clase. El ejercicio nos dice que incluyamos 10 clases. Vamos, incluimos. Número de intervalos 10. Y ahí quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si queremos agregarle las etiquetas, vamos a usar el valor de Y y aquí nos aparece.
Continuamos. La siguiente dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista de cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de la Pensilvania nacidos después de 1979 con base a datos de An Unexpected Rise of Strontium 90 in the U.S. Deciduous Teeth in the 1990s de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construya una tabla de frecuencias con 8 clases, con todos estos datos que aquí previamente ya metí. Aquí están. Igual. Histograma simple. Y en esta ocasión vamos a seleccionar la columna 3. Dientes de leche. En etiquetas le vamos a poner radiación en ¿qué nos pide? Dientes de leche. Aceptar. Aceptar. Y aquí está nuestra distribución de frecuencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases. El ejercicio nos pide 8 clases. Así que vamos a modificarla. Nos pide 8. Aceptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponemos etiqueta. Usamos los datos. 2, 4. Y ahí están. Me salté un paso, pero nos podemos regresar. No pasa nada. Me salté el ejercicio de la tabla de distribución de frecuencias con 7 clases de las mujeres. Aquí están los pulsos de las mujeres. De hecho, esta ya está hecha, pero la vamos a hacer de nuevo aquí en Minitab. Dice que el pulso de las mujeres, aquí está la columna 1. Previamente los ingresamos. Igual, histograma simple, etiqueta, este se llama pulso de mujeres. Pulso de mujeres. Este es frecuencia, más de rato nos pide un porcentaje de frecuencia. Aceptar. Y aquí está. Pulso de mujeres. Radiación en dientes de leche, no sé por qué me da, pero lo podemos quitar. Aceptar. Y ¿cuántas clases nos pide este ejercicio? 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nos dan. Estábamos. Clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están las 7. Le agregamos sus etiquetas. Y ahí está. De hecho, no, está mal. Disculpen. Lo queremos guardar. Regresamos. Se me hacían muy altos los valores, me salté un paso, disculpen. No seleccioné la columna 1. En etiquetas, frecuencia de pulso de mujeres, sí. Escala, frecuencia, exactamente. Ahora sí aceptamos.
Y ahora sí, disculpen, aquí está. Nos pide 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están las 7. Le agregamos sus etiquetas. Y ahora sí, esta sí me late. Perdón. Seguimos. Seleccione, ese es el procedimiento. Y aquí está una distribución de frecuencia relativa a la frecuencia de una clase. Si se sustituye con una frecuencia relativa a una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Aquí está. Esta la vamos a hacer en Minitab también. Igual, nos metemos a gráfica, histograma, gráfica simple, pulso de mujeres, etiquetas, frecuencia de pulso de mujeres, porcentaje. Aceptamos. Ahora sí le cambiamos aquí en la escala. Nos vamos a porcentaje. Aceptar. Y aquí nos aparece 3. Igual le vamos a cambiar a 7. Ahí están las 7 marcas de clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le agregamos etiquetas y listo. Ahí está. Esta corresponde. Ahora sí, ya se terminaron todos los ejercicios. Estos ejercicios correspondían a la 2.2 de distribuciones de frecuencias de ejercicios del archivo de la plataforma. Ahora seguimos con el 2.3, histograma de ejercicios del archivo de la plataforma. Aquí están. Miramos la definición. Dice, un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de los datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de barras corresponden a los valores de frecuencia. ¿Okay? Previamente yo ya tenía el archivo hecho. El 2.3 histograma. Claro que sí, guardamos esto porque se lo tenemos que entregar al profesor. Y aquí están. Iniciamos. Iniciamos. Dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center of Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, la estatura en pulgadas, el peso en libras, la circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es la frecuencia de pulso, latidos por minuto, SIST es presión sanguínea sistólica en miligramos de mercurio, días es presión sanguínea diastólica, no es miligramos, milímetros de mercurio, colesterol y el índice de masa corporal. Mus es la longitud del músculo en centímetros, codo, la anchura del codo en centímetros, muy en la anchura de la muñeca en centímetros y bra es la circunferencia del brazo. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso, libras, pulso y IMC es índice de masa corporal. Aquí están todos los datos. Vamos a agarrar, como lo indica aquí, la edad, la estatura, el peso, el pulso y el índice de masa corporal. Edad, estatura, peso y el índice de masa corporal. ¿Okay? Vamos a hacer un histograma
Aquí ya los tengo previamente hechos, pero para que ustedes vean cómo se hace uno. En este caso lo podemos hacer como listograma pero podemos sacar otro más complejo, donde nos da más información. En este caso nos metemos donde dice estadísticas y le damos un clic donde dice resumen gráfico. Seleccionamos la columna que queremos, en este caso queremos el de edad. Aquí el nivel de confianza va a ser el 95%. Y como observan, aquí nos da un diagrama de caja. Lo vamos a hacer un poco más pequeño para que ustedes puedan ver que era muy similar al que ya tenía hecho yo. De hecho es el mismo, nomás les mostré cómo. Aquí lo que podemos ver es una campana y podemos ver todos los datos cómo están distribuidos. Si nos fijamos, esta no es una gráfica distribuida normalmente, está muy dispareja. La ventaja de este histograma que nos está dando este resumen completo es que podemos ver todos los datos que nos arroja la gráfica, que son de mucha utilidad. Nos da la media, la desviación estándar, la varianza, asimetría, kurtosis. La simetría es este pedazo que va aquí de la campana, y la kurtosis es el otro. La media, desviación estándar y la varianza, pues ya sabemos qué es, ¿no? Nos da el número de datos, que son 40, el mínimo, que es 17, el máximo, que es 73, nos da el primer cuartil, la mediana, que vendría siendo el segundo cuartil, y el tercer cuartil. Todos estos datos dependen de esto, ¿no? Igual el de estatura, igual lo podemos hacer también. Gráfica, estadísticas básicas, resumen gráfico, estatura, aceptar. Y aquí está. Si se ven, sí está distribuido uniformemente la gráfica. La mayoría de los datos están dentro de la campana, la gran mayoría. Igual, como podemos ver, nos da la media otra vez, la desviación estándar, varianza, simetría, kurtosis. Yo ya la tenía previamente hecha aquí. Este es el de masa. Peso libras. No, este es el de la estatura. Por aquí está el de la estatura. Aquí está, estatura en pulgadas. Si se fijan, son los mismos datos. Aquí lo único que les puedo mostrar extra es cómo cambiarle la etiqueta. Por ejemplo, nos pedía estatura en pulgadas, pues estatura en pulgadas. Automáticamente se cambia. No lo vamos a guardar porque ya tenemos una. Estas dos son iguales. No los guardamos. Y aquí los vamos a entregar. Y continuamos. Hasta ahí el histograma de ejercicios en el archivo de la plataforma. Son más. Estatura, peso, pulso, pero no creo que sirva de mucho. Hacer los tres ya una vez que están hechos, pues ya se mostró cómo se hicieron, ¿no? Gráficas estadísticas. Vamos al 2.4 del capítulo 2. Dice: polígono de frecuencias y gráfica de puntos. En el ejemplo 1 se incluye un polígono de frecuencias que describe los pulsos de mujeres, y el ejemplo 4 se presenta una gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. ¿Cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencias?
La gráfica de puntos nos muestra los valores acumulados de cada valor como un punto, mientras que el polígono de frecuencias nos muestra segmentos de líneas conectadas por encima de valores de clases. Podemos ver, esta es una gráfica de puntos. La de polígono de frecuencias pues no la hice porque no nos pidió una, pero nos podemos brincar a esta ya que se nos está terminando el tiempo. Utilice las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 según datos de la Unexpected Rise in Strontium 90 in the U.S. Society's Teeth de 1990s de Magnano et al. Science of the Total Environment. Estos son todos los datos que nos dan. Y aquí nos hace la pregunta. La pregunta número 5 dice: gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90 que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades. Ok. Vamos a abrir. Previamente ya las tengo hechas. 2.4 gráficas estadísticas. No lo guardamos porque lo queremos así. Gráfica de puntos de estroncio. Ahí, como podemos ver, ya la tengo previamente hecha, pero vamos a explicar cómo se hizo. Ok. La gráfica de puntos de estroncio. Igual, previamente se ingresaron los datos. Todos estos datos son de otras preguntas, pero aquí estamos en el de estroncio 90. Ingresamos esos datos, nos vamos a gráfica y ahora sí nos podemos a buscar gráfica de puntos. Gráfica de dispersión y gráfica de puntos pareciera que es igual, pero no son iguales. Así que mucho cuidado con la gráfica de dispersión, ya que se miran unos puntitos ahí. Y nos vamos a gráfica de puntos. Gráfica de puntos simple. Como podemos ver, yo ya previamente tengo bastantes datos ingresados en este archivo. Pero vamos a seleccionar el de estroncio, la columna 1, que vienen siendo estos de la pregunta que nos hizo, de esta pregunta que se nos hizo. ¿Okay? En la etiqueta, pues le podemos poner gráfica de punto, o de estroncio, como gusten, escala, pues aquí no le movemos, y le damos en aceptar, y nos da nuestra gráfica de puntos. Vamos a observar, no detalla mucho, pero ahí están es un requisito saber hacerlas. Vamos a verla, ahí está. Y algo que no quiero omitir, esta gráfica, este programa es muy bueno, muy suave. Yo no había tenido el gusto de usarlo. Este programa nos da la opción de la gráfica poder enviarla a Word, ya sea que estés haciendo un trabajo como este, donde yo al momento de verla, cuando la hice, lo envié la gráfica a Word y te sale así, queda plasmada en el archivo Word. Muy buena herramienta, muy pocos programas hacen eso. Yo he batallado bastante para mandar imágenes y hay tablas y todo eso que quiera. Antiguamente usaba Excel, yo creo que ya no lo voy a volver a usar. Bueno, sí, pero es muy bueno este Minitab. No había tenido el gusto de usarlo. Me gustó bastante. Puedes mandar las gráficas, toda la información que tú quieras la puedes mandar a Word o a PowerPoint, como gustes. Ok, pero continuamos. Bueno, esta gráfica la escondemos. Dice, en el ejercicio 9 utiliza los 62 pesos de plástico desechado que aparecen en el conjunto de datos 22 del apéndice B. Grafica
Gráfica de tallo. Utilice los pesos para construir una gráfica de tallo y hojas que sugiere esta gráfica acerca de la distribución de los pesos. ¿Okay? Aquí están los datos que me arrojó la gráfica de datos, pero es más extensa. Es nomás como una muestra aquí. Pero la podemos ver. Nos pide utilice los pesos para construir una gráfica de tallo y hoja. ¿Ok? Del apéndice B. ¿Ok? Continuamos. Aquí, como nos decía en el ejercicio, utilice los 62 pesos de plástico desechado que aparecen en el conjunto de datos del apéndice B. Gráfica tallo de hojas. Utilice los pesos para construir una gráfica de tallo y hojas que sugiere que esta gráfica acerca de la distribución de los pesos. Ok, vamos a agarrar los datos del plástico desechado. Previamente yo agarré y ingresé todos los datos del apéndice B, el 22, que vienen siendo, disculpen, vienen siendo todos estos del libro. Ese es el más uno de semana, hogar, tamaño, metal, papel, plástico. Este es el que ocupamos. Pero yo agarré los demás. Ok, el plástico. Ok, agarramos el plástico, nos vamos igual otra vez a gráficas y vamos a buscar donde nos pide la gráfica de tallo y hoja. Gráfica de tallo y hoja, ingresamos cuál es la que queremos, buscamos plástico, es el 6, aceptar. Y como podemos observar, aquí está tallo y hoja. Esto igual lo puedes enviar a Word y te queda como esto. Aquí se disfraza un poquito, vamos a ir un poquito para abajo, pero si se fijan, estos son los datos que se encuentran acá. Continuamos. Utilice los datos pareados en el apéndice B para construir un diagrama de dispersión. Alquitrán y monóxido, en la pregunta número 21. Alquitrán y monóxido de carbono en cigarrillos. En el conjunto de datos 4 represente el alquitrán de cigarrillos tamaño grande para el eje horizontal y la cantidad de monóxido de carbono CO en los mismos cigarrillos tamaño grande en eje vertical. Determine si al parecer existe una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono en los cigarrillos de tamaño grande. De ser así, describa la relación. ¿Ok? Aquí está la gráfica, pero vamos a ver cómo le hicimos acá. Ok, tenemos el alquitrán, monóxido de carbono. Los datos previamente ya se fueron ingresados del conjunto de datos de los apéndices. Y bueno, ¿qué nos pidió? Nos pidió una gráfica de dispersión. ¿Okay? Gráfica de dispersión, lo que les comentaba hace rato. Esta es una gráfica de dispersión y esta es una gráfica de puntos. Tiene puntitos, pero cada una tiene su significado, ¿no? Gráficas de dispersión. Gráfica de dispersión simple, con regresión, con grupos. Vamos, acá hice yo una con regresión para ver si tenían alguna similitud entre ellos o algún patrón que tuvieran, ¿no? Bueno, aquí ya está previamente hecho porque yo lo hice, pero las variables y recuerden que son las que son verticales y las variables x son las que son horizontales. Aquí en el ejercicio nos pide que represente el alquitrán de los cigarrillos tamaño grande para el eje horizontal, que viene siendo el eje y la cantidad de monóxido de carbono en los mismos cigarrillos de tamaño grande en el eje
vertical. Viene siendo X. Okay. Damos a aceptar y nos da una gráfica de puntos, como lo podemos ver. Igual, como les expliqué, la puedes mandar hacia Word. Aquí está otra. Gráfica de series de tiempo para la ley de Moore. En 1965, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, propuso lo que ahora se conoce como la ley de Moore. El número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplica aproximadamente cada 18 meses. La siguiente tabla lista el número de transistores por pulgada cuadrada en miles por varios años diferentes. Construye una gráfica de serie de tiempo con los datos. Aquí, como podemos ver, ya la hice previamente, pero les muestro cómo hacerla acá. Aquí tenemos el año y los transistores. ¿Okay? Nos vamos a ir a gráfica y aquí gráfica de serie y tiempo nos pide. Gráfica de serie y tiempo. Podemos hacerla múltiple o simple, como queramos. Yo en este caso hice una gráfica simple pero combinada a la vez, donde me muestra el número de transistores hechos y el transcurso de años que se llevó. Aquí está ya previamente hecha. Igual lo que hice fue enviarla a Word para que se tuviera una imagen previa de ella, ¿no? Aquí nos pide más gráficas de tallo y hoja. Como pudimos ver, ya las hicimos. Hice un ejemplo de una de ellas. Aquí están, las mandé. Y seguimos al siguiente tema. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Resultado de encuestas America Online AOL. Ocasionalmente realiza encuestas en línea en las que los usuarios de internet pueden responder una pregunta. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados de una encuesta como estas y la gráfica se diseña de forma objetiva y con técnicas adecuadas, la gráfica ayudará a comprender mejor la población en general. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Sí ayuda. Esto debido a que la gráfica se construye de forma adecuada, la población o personas pueden observar el resultado arrojado por la encuesta, y si la naturaleza de esta última es sobre calidad o atención al cliente, las personas observando pueden analizar la descripción y comparar datos de la misma. Y nos brincamos a esta otra porque se nos está terminando el tiempo, disculpen, pero son preguntas de razonamiento, de criterio. Dice, responda a la pregunta acerca de las gráficas. A opciones de niños chinos. La siguiente gráfica de barras indica la cantidad de opciones de niños chinos por parte de estadounidenses en los años 2000 y 2005. ¿Qué es incorrecto en esta gráfica? Dibuje la gráfica y describa los datos de forma imparcial y objetiva. Esta gráfica, si se fijan, está mal. La hicieron, pero está mal. Porque siempre los valores, cuando van hacia arriba, deben empezar de 0. Para que no se vea una gran diferencia. Por ejemplo, aquí entre el 2000 y el 2005, en el 2000 fueron 5000 y en el 2005 fueron 7000, pero si se fijan observando la gráfica, parece que fuera más del doble, casi el triple. Entonces la gráfica está engañosa, pues. Y aquí pues, se le pone la nota que está incorrecta debido a que la escala vertical no inicia en ceros y da la impresión de que en el año 2005 se adoptaron más del doble de los niños que en el 2000. O sea que parece que adoptaron un montón más, pero en sí fueron nada más 2000 niños más. Entonces nos pide que hagamos una gráfica que describa los datos de forma imparcial y objetiva. Y aquí está. Si se fijan, la gráfica correcta empieza desde 0 a 5000 y desde 0 a 7000. Si se fijan, aquí ya no está toda la diferencia. Esta es una gráfica hecha correctamente. Lo demás,
La otra es engañosa. Muchas empresas utilizan este método para engañar a la gente en encuestas, pero esto es lo correcto. Siempre que miren una gráfica, para que no los agarren despistados, siempre tiene que empezar desde cero para arriba, hacia arriba, cuando es en forma vertical. Como les digo, aquí ya no se ve tanto, 5000 a 7000 ya parece casi nada. Entonces esta es la gráfica correcta. Aquí medidas de tendencia central, ya nos brincamos al capítulo 3, veamos cuánto nos queda de tiempo. Ya casi nada, disculpen. Igual, aquí las medidas de tendencia central. ¿En qué sentido la media, mediana, moda y mitad de rango son medidas de tendencia central? Aquí se explica, utilizan diferentes métodos para proporcionar un valor o valores centrales o intermedios de un conjunto de datos. Aquí podemos calcule la media, la mediana, la moda, la mitad de rango, los datos muestrales listados. También responde a las preguntas que se plantean. Aquí rapidito, antes de que se nos termine el tiempo, disculpen, es más extenso el trabajo, pero ya estamos con el tiempo encima. Aquí nos están dando los datos. Dice, el número de palabras inglesas se obtuvo de una muestra aleatoria simple de páginas del diccionario Merriam-Webster Collegiate Dictionary, 11ª edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en esas páginas, puesto que este diccionario tiene 1459 páginas con palabras definidas. Estima el número total de palabras definidas en el diccionario. Es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés, no sabemos. Pero aquí nos dice que calculemos la media, la mediana, la moda, la mitad de rango, los datos muestrales. Aquí tenemos los datos. Conjunto de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 datos. Aquí ya tengo el resultado. Pero esto, si no lo queremos batallar para hacerlo, lo podemos hacer en Minitab. Les voy a mostrar cómo. Minitab, abrimos este otro archivo, que es el 3.2. Perdón, disculpe. No, este tampoco es. Vamos a cerrarlo y vamos a abrir otro, disculpen, ¿no? Sé que tengo el tiempo encima y yo con estas cosas. Minitab. Abrimos. Ya me acuerdo dónde está. Abrimos un archivo. Estadística inferencial. Está aquí. Y aquí la tenemos. Palabras. Aquí está. Aquí están las palabras. Para sacar la media, la moda, la mediana, todo eso, nos vamos estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a seleccionar la que queremos. En queremos las palabras. La seleccionamos. Y aquí donde dice estadísticas, le damos un clic y nos va a decir qué es lo que queremos. En el archivo nos pide la media, la mediana, la moda y la mitad del rango de datos. La media, la mediana, la moda y la mitad del rango de datos no nos lo va a dar, pero podemos seleccionar el rango y ya teniendo el rango pues nos damos una idea, agarramos una calculadora y le sacamos la mitad, ¿no? Rápido. Entonces le damos en aceptar. ¿Qué es lo que queremos? Palabras. ¿Ok? Y aquí nos lo da, miren, si se fijan. Estadísticos descriptivos de palabras. Palabras, la media es 53.30, la mediana es 52.00, el rango es 45.00. Aquí el programa ya hizo todo por nosotros, por eso
Digo que es un programa muy bueno, no lo había utilizado, buenísimo para mí. Y aquí como podemos ver 53.30, 52.45 y aquí nos pide la media 53.3, mediana 52, moda, no tiene moda si se fijan. Y la mitad del rango, pues agarramos la calculadora, dividimos 45 entre 2, nos da a 22.5. Igual, este otro problema, el costo de choques automóviles. Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajan de 6 millas por hora. Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Hay una gran diferencia entre distintas medidas de tendencia central. Ahorita vamos a ver. Aquí ya se desfasa un poquito, pero como podemos ver, la media 6.412, mediana 6.374, el rango 4.774, no tiene moda. La mitad del rango es, agarramos este valor y lo dividimos entre 2. Y si nos fijamos, hay una gran diferencia entre las medidas de tendencia central. Pues no mucho, serán como, ¿qué serán? Unos 80, 70 pesos o dólares, no sé si sean dólares, aquí sí, Estados Unidos son dólares, no es mucha la diferencia. Igual, si los siguientes ejercicios son iguales, son muy similares. Media, mediana, rango, en este sí tiene rango, sí tiene moda, 235. Todo esto se hizo en Minitab, como podemos ver. Aquí están todos, palabras, costos de choques, horas de vuelo, todo está en Minitab. Igual, aquí calculamos, pero con el conjunto de datos 13 del apéndice B. Estos resultados los saqué de acá, conjunto de datos 13 del apéndice B. Este es el 18, 16, 15, 14, 13. Aquí está. Casa, generador, volts, dispositivos. Y con esos datos pues sacamos la media, la mediana. Y como ya se nos terminó el tiempo, señores, discúlpenme, hasta aquí llegó el video. Esperando y se hayan aclarado algunas dudas y tratando de explicar mi tarea. Y sería todo por el momento. Gracias.